Pues sí, os decía que vivo en Granada, pero mis bisabuelos salieron de Málaga a Brasil, eran de Almería. Y hablando de Málaga, tengo un vídeo de alguien que invitamos a estar con nosotros, pero no pudo. Se llama Pablo Alborán. Pero no sé si visteis esa ocasión cuando estuvo en el hormiguero. Vamos a ponerlo, por favor. Gracias. Y te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vas a decir ahora? Nada, es que me pareció gracioso el vídeo y a lo que íbamos. No, no es cierto. Lo que estoy a punto de hacer es quizás una novedad para algunos de vosotros. Voy a compartir una reflexión a partir de la Biblia. Y yo quisiera, a pesar de mi acento gracioso, hacerlo de la manera más clara posible, más relevante posible. Y especialmente si quizás nos estás visitando, es tu primera, segunda, tercera vez, o es la primera vez que estás escuchando algo a partir de la Biblia, yo no quisiera que lo vieras como un arte como el que tiene Pablo para hacer lo que ha hecho. Como si para acercarme a ese libro, a esas palabras, necesitase todo una clase de educación o en un ambiente religioso o una vida en una iglesia para entonces. No, yo quiero invitarte a escucharme en los próximos minutos, pero quiero animarte a algo más, a que pudieras luego esta tarde quizás o durante esta semana volver a la Biblia y explorarla por ti mismo, reflexionar por ti mismo, considerar lo que te voy a compartir y otras cosas más, sin pensar que necesitas tanta arte para escuchar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y de manera específica, hoy me gustaría acampar contigo en un momento histórico muy interesante. Se ha mencionado antes, pero cristianos por todo el mundo hoy celebran lo que llamamos de Domingo de Ramos. Fue un día muy especial, no solo en la vida de Jesús y sus seguidores, pero yo me atrevería a decir un día muy especial para toda la historia de la humanidad. Y en un momento veremos por qué. Ese momento en la vida de Jesús ha sido descrito en sus 4 biografías históricas que tenemos en la Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También son llamados de evangelios, que es un género literario en sí mismo, pero son biografías al mismo tiempo de la vida y del trabajo de Jesús. Y quiero animarte a que lo puedas leer por ti mismo si aún no lo has hecho. Y es interesante porque algunos quizás digan, pues esa será otra historia más que alguien se inventó hace unos 2000 años sobre la vida de Jesús. Pues no, mira, ese relato, el Domingo de Ramos, tiene 2 fuentes originales, tanto la biografía según Marcos, que es la primera que tenemos acerca de Jesús, como la de Juan. Son fuentes independientes. Y cuando tienes fuentes independientes de esa época, lo que te está diciendo es que esas cosas realmente ocurrieron. No sé si lo sabías, pero la Biblia es el documento antiguo más seguro que tenemos, en el sentido de que lo que nos describe es realmente la historia que ha ocurrido. Si comparas escritos de Platón y otros, por ejemplo, filósofos, siempre tienes siglos entre lo que dijeron y los escritos que hoy tenemos de diferencia. Eso no pasa con el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, por ejemplo. Son muy cercanos a lo que vivieron con los primeros escritos. Nadie se cuestiona, por ejemplo, la veracidad de la vida de algunos de estos personajes históricos, pero sí lo hacemos a veces con la persona de Jesús. Y eso es intelectualmente deshonesto. Independiente de tu opinión acerca de Jesús, lo que vamos a mirar es historia. Tanto Marcos como Juan y luego Mateo y Lucas se inspiran especialmente en Marcos para describir lo que hoy tenemos en los 4 evangelios. Así que quiero invitarte a que te acerques conmigo a la descripción de esa ocasión por Juan. Lo hace en el capítulo 12, que hoy tenemos separado de esa manera, capítulo 12 de Juan. Jesús aquí tendría ya unos 33 años y por algunos años había viajado por Israel, no muy lejos, pero por partes, predicando, hablando, sanando, liberando a personas, abrazando a quien nadie abrazaba, viviendo una vida extraordinaria. Y ahora estamos en ese momento crucial donde con sus discípulos
él empieza un viaje hacia la capital de la nación, a Jerusalén. ¿Vale? Juan lo describe de esta manera. Juan capítulo 12, a partir del versículo 12. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Esta fiesta era la fiesta más importante para los judíos. Era normal que miles de judíos, no solo los que vivían por la zona, pero gente que vivía en otros países, se acercasen a Jerusalén para celebrar otro momento histórico como nación, que fue la liberación del pueblo de Egipto, hacía ya muchos años. ¿Vale? Es una fiesta súper importante. Versículo 13 sigue diciendo, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, diciendo a voz en grito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura, que es la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Hasta aquí vamos a parar. Lo que está haciendo Jesús aquí es algo muy interesante. Él podía haber ido con sus discípulos a cualquier otro lugar, pero ponen en Google Maps, en su GPS, Jerusalén. Para allá iremos. Y lo que estamos leyendo es la narrativa de un viaje que hace con sus discípulos a Jerusalén. Y os decía en un momento que es un viaje histórico. Y yo quisiera observar contigo algunas características de ese viaje y aplicarla a tu vida y a la mía. Creo que ese viaje de Jesús es de alguna manera una metáfora, una buena ilustración del viaje al cual Dios te invita a ti y a mí a viajar. Independiente de qué manera te sientas con relación a Dios, si crees en Él o no, y qué bueno que estés esta mañana aquí con nosotros, yo quiero animarte a que consideres lo que te voy a describir en los próximos minutos. Yo diría que en primer lugar es un viaje de valentía. De valentía dices, pero si están viajando con muchos otros a la capital de su país, ¿qué valentía requería de Jesús ese viaje? Mira, Jesús sabía lo que le esperaba y esto es muy interesante. Por ejemplo, Lucas, quien fue un médico y un historiador y otro de los biógrafos de Jesús, nos cuenta en Lucas 18, 31 a 33, por si lo estás apuntando, que Jesús se llevó a los 12, a sus seguidores más cercanos, a sus discípulos, a un lado y les dijo, nos vamos a Jerusalén. Y todo lo que ha sido escrito por los profetas, hombres que habían vivido hacía siglos y habían escrito profecías sobre alguien que vendría a salvar a la nación y al mundo, y sobre el Hijo del Hombre, que es la manera como Jesús más frecuentemente se refería a Él mismo, serán cumplidas. Lo van a insultar, le van a escupir, se van a burlar de Él, lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Pero, ¿cómo es que Jesús sabía esas cosas? Antes aún de viajar a Jerusalén. Él no fue un mártir y no iba por casualidad a Jerusalén. Tenía una misión, iba con intencionalidad. Él sabía lo que le esperaba en Jerusalén y sabía que lo que le esperaba era la cruz. Lo sabía, Lucas lo dice, antes aún de viajar, él sabía lo que le esperaba. Por tanto, en ese momento, cuando ponen el GPS, Jerusalén, se sube en un burrito y viaja con sus discípulos hacia Jerusalén, él sabe que lo que le espera no es un buen Airbnb ni un hotel de 5 estrellas, le espera la cruz. Y él lo había dicho aún antes. Es por tanto, yo diría, un viaje de valentía. Pensaba cómo tú y yo necesitamos esa valentía para vivir nuestro día a día, ¿no es cierto? Si yo te preguntase, tomándonos un café, un buen desayuno catalán también, oye, ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué me dirías? Si tú me lo preguntases, yo te podría dar una lista de miedos que tengo. Pero bueno, pienso en dos, por ejemplo. El primero es algo que tengo que hacer con mucha frecuencia por lo que hago, pero me sigue dando miedo. Y es subirme en un avión. Naturalmente de Granada no vine en un burrito. Y viajo con mucha frecuencia a diferentes lugares y tengo que hacerlo. Pero yo te tengo que confesar
que subirme en un avión me produce un cierto miedo. Ahora que tengo 4 niños, aún más. Porque pienso, si esta cosa se cae y dejo a mi mujer con 4 niños pequeños, ¿qué va a hacer? Ahora tú me dirás, pero Elder, habrás leído que el avión es el medio de transporte más seguro. Es más peligroso andar en bicicleta en Castelldefels por las estadísticas y por experiencias de algunos que subirte en un avión. Yo lo sé, pero es que en el avión siento que yo no tengo nada de control. Y esa situación me puede producir inseguridad. No he dejado de hacerlo, pero cuando lo hago me causa una inseguridad. Porque me gusta tener el control. Otra situación que me produce miedo, la verdad, es que a mí, a mi mujer, a mis hijos, especialmente a mis padres, por ejemplo, nos dé algún tipo de enfermedad muy grave. Hace varios años, esto es historia para otro día, pero yo conocí a mi mujer con 9 o 10 años, no sé si lo dije la otra vez que estuve aquí, en la misma iglesia. Nuestros padres firmaron un contrato de matrimonio con esa edad y eso no. Pero nos enamoramos desde pequeños, la verdad. Aunque tengo que dejar de contar esas historias ahora que tengo niños y que mi hija jamás lo sepa porque su primer novio lo tendrá con 35 años. Pero cuando estábamos a punto de casarnos, descubrimos que mi suegro tenía leucemia. Y nos casamos en medio a su tratamiento, que duró 3 años. Tengo que confesarte, fueron años súper difíciles. En el primer año de matrimonio prácticamente no cenamos en nuestro piso, Ana y yo. Salíamos de nuestros trabajos al hospital o a la casa de mis suegros a ayudarles. Al final, él falleció. Lo vimos sufrir y lo vimos dejar de caminar y lo vimos vivir situaciones que jamás pensamos que viviríamos, con miles de preguntas, con miles de miedos que al final se cumplieron. Un poco más adelante, después vivíamos en Reino Unido, yo estaba terminando mi máster y estuvimos 4 meses viviendo en Escocia, después de Inglaterra, a punto de venir a España, cuando descubrimos que yo tenía un cáncer. Tuve que hacer una operación, una dosis solo de quimioterapia, porque esto estaba controlado, ya han pasado casi 10 años ahora y en mi caso, gracias a Dios, eso quedó limitado y nunca más apareció absolutamente nada. Pero yo recuerdo, con mis 27 años, pensar si llegaría a los 30. Me habían dicho que quizás no podría tener hijos incluso. Bueno, han venido 4. Y hemos cerrado la fábrica, ¿vale? Hemos dado nuestra contribución a la humanidad ya. Pero son mellizos los más pequeños. En un momento los veréis. Esa clase de historia me ha afectado. Aunque a mí me gustaría decirte, ¿sabes qué? Como pastor, conozco a Jesús desde hace muchos años, estoy convencido de que Él tiene el control y no, miedo no tengo. Sería mentira. Y ojalá en tus relaciones y en tus relaciones también como iglesia podamos recordar que Dios nos invita a la sinceridad, a la vulnerabilidad, al reconocimiento que como seres humanos somos como el restaurante, imperfectos. Y necesitamos esa valentía que solo Dios nos puede dar para el día a día. Pero ¿cuáles son tus miedos? Y déjame hacerte otra pregunta más. ¿Por qué temes a eso? En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y estaba dormido y una tormenta estaba a punto de matarles en un barco. Y van a despertar a Jesús haciendo una pregunta que yo me he hecho y me la hago y quizás tú también. Jesús, ¿no te importa que nos vayamos a morir? ¿No te importa que me llegue ese cáncer? ¿No te importa que nos ha entrado el paro? ¿No te importa que me ha dejado mi mujer? ¿No te importa que mi hijo no me ha... ¿No te importa? Y Jesús mira a los discípulos y les pregunta algo muy interesante. Por cierto, Jesús hizo más de 300 preguntas. Le preguntaron unas 183 preguntas, para las cuales contestó solo 3. A Dios le encanta hacer preguntas, a nosotros respuestas, nos encanta dar respuestas, aunque no sabemos, nos encanta responder. A Dios le encanta hacer preguntas e invitarnos a la reflexión. Y les pregunta a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Que el barco está a punto de hundir. ¿Cómo? ¿Pero por qué tenéis miedo? No estoy aquí con vosotros.
¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tienes miedo? Jesús es el gran ejemplo de valentía delante de lo que le podría producir miedo y temor. Sabía en quién descansaba, sabía quién tenía el control, sabía quién seguiría por siempre conduciendo la historia. ¿Qué tal si esta mañana, por voluntad propia, le ponemos delante de Jesús una vez más nuestros miedos, dudas y temores? ¿Qué tal si experimentamos lo que significa navegar con Él cada día, a pesar de nuestros límites? ¿Qué tal si ese viaje de Jesús pudiera ser para ti un ejemplo también de lo que significa viajar con valentía cada día? No por tus méritos o los míos, sino por los suyos. En segundo lugar, destacaría que ese viaje de Jesús es un viaje de amor. ¿Pero amor por qué? Porque lo que Él estaba a punto de hacer lo hizo por ti y por mí. A algunos esto nos suena a algo que conocemos de hace muchos años, a algunos quizás será la primera vez que lo escuches. Pero Jesús hace lo que hace y avanza a Jerusalén, avanza para morir, avanza para entregar su vida en la cruz por amor. Incluso el mismo Juan dice acerca de Jesús, Jesús lo dijo, de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, a Jesús, para que todo el que en Él cree no muera, pero tenga vida eterna. En otras palabras, Él vino por amor. Es interesante entender, y déjame aquí dar un paso atrás, porque el propio Jesús y la Biblia nos muestra lo que ha pasado y nos recuerda que Dios nos ha creado para una relación personal de amor con Él. Y Dios, como decía ayer, no nos crea porque le falta, porque se siente solo. Dios hace lo que hace porque le sobra. Y de la abundancia de su amor, de su creatividad, de su paz, de su misericordia, Él crea. Y Él nos crea para una relación de amor. Al mismo tiempo, tú y yo y cada ser humano desde el inicio hemos decidido que mejor seamos nosotros los dioses de nuestras vidas. Mejor yo conduzco el avión, mi coche, mi vida, mi identidad, mi sexualidad, mi sociedad, mi gobierno. Déjame a mí ser Dios. Y de acuerdo a la Biblia, el problema básico de la humanidad no es la ausencia de fe, es la rebeldía. No es que me cueste solamente creer en Dios, es que no quiero creer en Dios. Yo quiero ser Dios. Desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, a lo largo de la historia, esto se repite. Nacemos queriendo ser dioses. El egoísmo sigue dominándonos. Yo soy el centro al final de todo, ¿o no lo soy? Estos días estaba recogiendo a mis hijos en la guardería, los mellizos que tienen solo 2 años. Me pareció gracioso lo que decían. Y si me permitís, os pongo un vídeo corto, así los conocéis un poquito también. ¿Vale? Vamos a sacarlo. ¿Sí? Papá. ¿Y tuyo, Pietro? Es mi papá. ¿Sí? Mi papá. ¿Y tuyo, Pietro? Sí, papá es mi papá. Papá. ¿Sí? Sí, papá es mi papá. ¿Lo podemos poner 8 veces más, por favor? Puse 10 segundos, pero es que venían diciendo, Valentina, es mi papá, y Pietro, es mi papá, Valentina, es mi papá, Son mellizos, nacieron en 2 minutos de diferencia, y naturalmente soy padre de los 2. Pero con 2 años diciendo, no, pero es que es mío, no, es mío. Es interesante cómo el ser humano nace con el egoísmo en el corazón. Y lo voy observando, no recuerdo a mí mismo, pero lo observo perfectamente con mis hijos. Yo jamás le he pegado a nadie, pero el niño con 2 años ya... ¿Y de dónde aprendió eso? Porque reacciona con... Sé que es solo mi hijo, vosotros jamás lo habéis hecho, pero... O con ese egoísmo. ¿Por qué no puede jugar tu hermano? Eso está en la naturaleza humana. Nacemos queriendo ser el centro. No, Dios no. Yo, mejor yo. Pero Dios ha hecho algo impresionante.
podría dejarnos eternamente alejados de Él. Era lo que merecíamos. ¿No me queréis? Pues os doy una eternidad sin mí. Pero en su infinito amor, desde el inicio, Él crea un plan de rescate. No es que esto sorprende a Dios. Pedro escribe algo súper impresionante al decir que Jesús es el Cordero de Dios, es un símbolo de esa fiesta de la Pascua, inmolado, muerto, antes de la fundación del mundo. ¿De qué nos está hablando Pedro? Que la gracia de Dios precede la misma creación. Dios solo crea porque un día salvaría. ¿Por qué lo hace? Por la misma razón por la que algunos tenemos hijos, algunos más y otros menos. Nos van a dar dolor de cabeza, se van a pero merece la pena. Quizás Dios piensa de forma parecida. Merece la pena. Y Dios insiste a tal punto que Él mismo se hace hombre, viene a por nosotros, vive una vida perfecta en la persona de Jesús, hombre y Dios al mismo tiempo, resucita al tercer día. Y lo hace por amor, para que yo no tuviera que ir a esa cruz, ni tú. Dios nos sustituye, mostrando el dilema divino que al ser completamente puro, perfecto, santo y justo, Dios debería punirme por mi rebeldía contra Dios, por su justicia, dejarme eternamente alejado de Él. Pero en su infinito amor no lo quiere hacer. ¿Qué hace Dios? Lo que tú merecías, lo que yo merecía, Él lo hace sobre sí mismo en la persona de Jesús. Y nos sustituye. Y la cruz es donde esa justicia y el amor de Dios se besan. Y Dios demuestra su infinito amor diciendo, tú no tienes que ir a esa cruz, ni estar eternamente alejado de mí. Yo lo hago por ti. Es por eso que Jesús pudo afirmar, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie más me puede sustituir. Y es por eso que cuando el ser humano confía en lo que Jesús ha hecho por él o por ella, experimenta ese perdón de esa rebeldía, de ese pecado, lo que la Biblia llama de pecado, y experimenta la posibilidad de una reconexión, de una relación nueva con su Creador. Solo en Él. Es el viaje de Jesús, por tanto, no es solo de valentía, es de amor, porque lo hacía por ti y por mí. Mis miedos están afectados por mi historia, los tuyos también. Y puede ser que nuestra capacidad o incapacidad de sentirnos amados por Dios también lo sea. Sé que en un grupo como estos, algunos habremos tenido padres geniales. Pensamos en ellos y nos hacen pensar en Dios. Pero algunos no. Quizás pienses que Dios es como el padre que tuviste o no tuviste. La madre que tuviste o la que te dejó. La Biblia nos recuerda y nos enseña que aunque podemos hacerlo, no deberíamos hacerlo. Y que Dios no es como tu padre, ni es como tu madre. Dios es un Padre perfecto que nos ama como somos. Insiste en ese amor. Murió en nuestro lugar, resucitó. Y a veces utilizamos un lenguaje del tipo, yo acepto a Dios. No, Dios te ha aceptado primero. Si tú recibes a Dios es porque Él ya te ha recibido. Si tú buscas a Dios es porque Él ya te ha buscado. Si tú hablas con Dios es porque Él ya ha hablado contigo. Lo que hacemos es nada más, nada menos que una reacción a la acción divina. Y a Dios no impresionamos. La religión es ese intento humano, ¿no es cierto?, de subir las escaleras y llegar a ese Dios, impresionar a Dios. Mira, y en esta semana lo hacemos mucho, con nuestras procesiones, con nuestros sacrificios, con nuestros esfuerzos, de alguna manera, indirectamente es, mírame Dios. O me estoy ganando unos cuantos puntos en mi relación con Él. Cuando lo que Jesús nos muestra es que Dios ha cogido el elevador, el ascensor, y ha bajado a nuestro nivel. No hay escalera que tengamos que subir. Por eso nos hablaba de una relación, de una gracia inmerecida, de un amor que ya es presente
Y no tienes que impresionar a Dios. No puedes impresionar a Dios. No hay cantidad de dinero que des, de ayuno que hagas, de reuniones que participes, de lecturas de la Biblia, de obediencia que vaya a decir que Dios, ostras, ahora sí que te amo más. Nosotros, si somos padres y madres imperfectos, los que somos, no amamos a nuestros hijos los días que se portan bien. ¿Cuánto más Dios? Pero ¿cuántos llevamos esa dinámica en nuestro corazón? Como si pudiéramos impresionar a Dios o tuviéramos que hacer algo a ese Dios que está distante, alejado. Y Jesús nos dice, no, miradme a mí, soy Dios, así es Dios. Mira mi cara, mira mi manera de ser. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. Y viajó a Jerusalén, viajó a la cruz por amor, porque te ama, porque me ama. Y estas palabras son insuficientes, son limitadas. Porque Dios no cabe en nuestras cajas. Dios no cabe en nuestras palabras. Dios no cabe en nuestras canciones. Dios no cabe en nuestras iglesias. Dios no cabe en nuestras ideologías. Dios no cabe en nuestras filosofías. Dios no cabe en nuestras teologías. Dios es Dios. Y Juan escribió en otro momento, y es amor. No es que tenga o sienta, es parte de su esencia. No puede no amarnos. Por eso Jesús viaja a Jerusalén. Pero en tercer lugar, ¿estáis conmigo todavía? Los de arriba que no veo tan bien. ¿Algún dormido? No. Yo diría que ese viaje es también un viaje de obediencia. Juan dice, escribe en el capítulo 5, versículo 30, citando a Jesús, no busco agradarme a mí mismo, sino a aquel que me envió. Jesús está diciendo lo que en otros momentos menciona. Mi vida, mis actitudes, son un resultado de mi obediencia al Padre. Jesús fue enviado por el Padre, aunque era el Dios al mismo tiempo. Esto es uno de los grandes misterios, lo que llamamos de Trinidad, aunque esa palabra no está en la Biblia. Hay un solo Dios, pero está existente desde siempre y para siempre en tres personas. Para mejores explicaciones puedes hablar con Dani después, ¿vale? Que yo no las tengo. Por cierto, Dani, muchas gracias por tu hospitalidad otra vez. Ha sido un placer estar entre hombres en el piso, ya que la mamá está viajando, y estar compartiendo con Dani, a quien aprecio, admiro mucho desde hace tiempo, y con los niños ha sido muy especial. Iba andando ayer al teatro con Lucas y Andreu, y Lucas, creo que todos lo conocen, este gran hombre de 12 años, me mira y dice, ¿estás preparado? Y yo digo, yo creo que sí, me he preparado bastante, pero bueno, nunca es suficiente, ¿verdad? Dice, sí, siempre están los nervios, ¿no es verdad? Me dice Lucas, sí, exactamente, siempre están los nervios. Y me estaba compartiendo de su larga experiencia también. Crack, muchas gracias. Me sentía aún más presionado, ¿eh? O sea que hoy me desperté a las 4 de la mañana para prepararme mejor aún para este momento. A lo que íbamos. Sí, Jonás. Jonás fue No, estamos con Jesús y en su viaje en obediencia. Cuando Él expresa claramente que lo que hacía, lo hacía en obediencia al Padre. O sea, su identidad y su misión estaban relacionadas al Padre, aunque es un solo Dios en su relación con el Padre. Y lo expresa directamente, lo estoy haciendo porque el Padre me ha enviado. La cuestión no es si me apetece o no me apetece, es la voluntad del Padre y para eso vivo. Es un gran ejemplo de un viaje de obediencia, incluso un contraste con lo que está pasando en este pasaje. La gente, la multitud, al recibir a Jesús en la entrada, sacan las palmas y las ramas. Eso era una manera de recibir a un militar en esa cultura, de celebrar una victoria militar, ¿vale? Por eso lo hacían.
Cuando gente volvía de una batalla, de algún ejército, le recibían de esa manera, celebrando que había una victoria militar. Ya veis por dónde iba la gente. Celebraban a Jesús como lo que se ha mencionado anteriormente. Es el rey que nos ha venido a liberar posiblemente del dominio del Imperio Romano en ese entonces. Es importante conocer un poco el contexto, o bastante si puedes, porque la Biblia no solo la leemos, la estudiamos también. Eso es esencial. Entender que los judíos del primer siglo vivían con un cierto sentido de desilusión, de decepción. Ellos habían, hacía siglos ya, sido llevados por otros imperios, por ejemplo, el imperio de Babilonia, luego dominados por el imperio persa, y hacía mucho tiempo que como nación no estaban libres. Luego volvieron a su nación, esperaban ese Salvador que les iba a liberar finalmente y traer ese día tan esperado, profetizado por los profetas, pero ahora vivían otro dominio, el Imperio Romano. Así que muchos esperaban que Jesús sería ese Mesías, ese Salvador que les iba a liberar finalmente del Imperio Romano y traer a la nación lo que tanto por siglos anhelaban. Y pensaba que eso iba a ir por el plan militar de liberación del Imperio Romano. Es por eso que lo reciben de esa manera. Pero el episodio que os he leído tiene de alguna manera un anticlímax, porque Jesús entra a Jerusalén, se mezcla un poco con la gente y la narrativa se pierde. Mucha gente, seguramente, la reacción fue como, ¿qué está pasando aquí? ¿No es el gran momento de recibir al rey y este hombre ahora desaparece? Unos cuantos días más tarde, algunos de ellos quizás son los que gritan, crucifícalo, crucifícalo, cuando les dan la oportunidad de liberar o no a Jesús. En otras palabras, lo que esa gente quería era que Dios les obedeciera. Es que Dios hiciera las cosas a su manera. Sí queremos un Salvador, pero tiene que ser así. Y si nos decepciona, entonces lo dejamos. Por cierto, que lo maten. No nos sirve, busquemos a otro. Y es un contraste muy interesante en el texto entre la obediencia de Jesús y la desobediencia del pueblo, de la gente. ¿Dónde estamos nosotros? Os hablaba hace unos minutos que nuestro problema esencial es la rebeldía, porque no queremos que Dios sea Dios. Y quizás estoy hablando con algunos que sinceramente estás explorando la fe, sabes algo de Dios o sabes muy poco o sabes mucho, pero no dirías que tienes una relación personal con Dios. Puedo por lo menos invitarte a considerar, ¿por qué no? Podría ser que una de las razones es tu resistencia en permitir que Dios sea Dios y que tú te sometas a su voluntad. Te da miedo, pánico, resistencia, incluso rebeldía. Pensar que tienes que vivir bajo la obediencia de alguien, aunque ese alguien sea el Creador, ¿no te parece? Es que de pronto incluso piensas que ese Dios es un tirano, que está ahí listo para decirte no a eso, no al otro. Eso me recuerda un vídeo que vi en YouTube, no sé si lo has visto alguna vez. Lo tenemos también. No es mi hijo, ¿vale? Quizás de alguno aquí sí. Déjame mostrártelo. Está en inglés, pero la madre está diciendo no, básicamente. No lo hagas, dice. Don't do it. Don't do it. No. 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 Don't even think of no. Don't even think about no. 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 Gracias. ¿No es cierto que muchos a veces vemos a Dios de esa manera? Si es que existe, está ahí gritándonos, no a tus sueños, no a esa felicidad que buscas, no a tu desarrollo,
no al placer sexual, no. Y es impactante percibir que lo que la Biblia nos presenta es una visión radicalmente distinta sobre Dios. Y Jesús es el gran sí de Dios. Es Dios gritándonos en realidad, sí, sí, sí. Vale, no sí a lo que yo quiero hacer, porque me quiere mostrar que lo que yo pienso que es mejor para mi vida realmente no es lo mejor. Pero está gritando sí a la vida, sí al perdón, sí a la esperanza, sí a la reconciliación, sí a tu desarrollo, sí al crecimiento, sí al bienestar, sí a la ayuda humanitaria, sí al desarrollo de la sociedad. Claro que Dios está gritando sí. Y nos invita a vivir de acuerdo a su plan y a su voluntad, sometiéndonos en alegría y en acción a esa obediencia en la cual encontramos el verdadero propósito y sentido en la vida. Y la paradoja es que cuanto más me someto a su señorío, más felicidad, más libertad, más sentido encuentro. Y percibo que para eso he sido creado. Y que es una alegre sumisión. Y cuanto más permito que Dios dirija mi vida, más tengo esa sensación de wow, de tranquilidad y de para eso existo. ¿Lo has experimentado alguna vez? Quizás nuestras vidas son como una gran casa en Castelldefels, cerca de la playa, por decirlo así, con varias habitaciones. Y algunos pensamos que una relación con Dios es permitir que ese Dios entre a una habitación a la cual llamamos espiritualidad, fe, iglesia, cristianismo, lo que sea. Y Jesús, con su vida, con su ejemplo, con ese viaje, nos recuerda que Dios nos invita a una relación de tal forma que Él no tenga las llaves de una de las habitaciones, sino que de la misma puerta de entrada. Y entre en cada una de las habitaciones y sea el Señor de cada área de mi vida. Eso es someternos a ese señorío de Jesús en obediencia. Claro, una habitación puede ser mis hijos, la otra mi matrimonio, la otra mi identidad, la otra mi trabajo, mi sexualidad, mi pasado, mis planes. Yo tengo que hacerme esta pregunta y te invito a que la hagas también. ¿Hay alguna habitación en la cual Jesús no ha entrado? ¿Hay alguna habitación que intencionalmente mantenemos cerrada a la acción divina por temor, por duda, por resistencia? ¿Qué tal si esta mañana le entregamos a Jesús las llaves de la puerta de entrada de nuestra vida? Y en obediencia le decimos, Jesús, aunque haya resistencia, aunque no lo entienda, quiero seguir tu ejemplo y te lo entrego todo. Entra en mis adicciones, entra en mis traumas, entra en mis relaciones tóxicas, entra en mi trabajo, entra en mis ambiciones, entra en mi dinero, entra en mis decisiones, entra en absolutamente todas las habitaciones de mi vida. Lo haremos hasta mañana. Para terminar, después de destacar que este viaje es un viaje de valentía, de amor, de obediencia, quiero decir también que es un viaje de esperanza. Es cierto, Jesús iba a morir en la cruz y lo hizo. Pero Él también había dicho, como cité en Lucas, que resucitaría, que volvería a vivir, que todo eso era necesario en el plan divino para la salvación de la humanidad y de toda la creación. Y que luego Jesús resucitaría y a través de su resurrección demostraría la victoria de Dios sobre la muerte,
sobre el mismo Satanás, el diablo, el enemigo, sobre todas las enfermedades, sobre todo el mal que existe en el mundo. Y no solo eso, después de resucitar afirma incluso que Él volvería un día. El Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, habla más de 300 veces sobre la segunda venida de Jesús, diciéndonos ese mismo Jesús que prometió que moriría y resucitaría, según los profetas siglos antes, es el mismo que ha prometido volver. Cumplió lo que dijo antes, cumplirá lo que ha dicho ahora, y Él volverá. Y cuando vuelva, extenderá completamente su reino. Y entonces, según dice el Apocalipsis, no habrá ya lágrimas, ni depresión, ni miedos, ni traumas, porque hay una nueva creación. Gracias a ese viaje que hizo Jesús a Jerusalén. Todo cambió. Gracias a su intencionalidad y a su decisión de entrar a Jerusalén y de morir en esa cruz. Y la cruz divide la historia, no solo antes de Cristo y después de Cristo, pero en el Dios que entra a nuestra historia y lo cambia absolutamente todo. Y hoy nos da la esperanza de que lo mejor está por venir y que estaremos con Él para siempre. ¿Caminas con esa esperanza? ¿Anhelas esa venida? ¿Piensas en eso con frecuencia? La manera como vemos el futuro afecta directamente cómo vivimos nuestro presente. Siempre. Y lo que es importante recordar, lo decíamos ayer, es que esta esperanza no nos llama a una vida pasiva, ya que un día Dios volverá, no importa cómo vivo hoy. Por lo contrario, ese ejemplo de Jesús, de intencionalidad en su misión, nos llama a que en medio a nuestra esperanza vivamos nuestro día a día marcando la diferencia, entendiendo que el reino de Dios ya está entre nosotros, no completamente, pero ya está entre nosotros. Es lo que algunos estudiosos de la Biblia llaman del aquí está ya, pero aún no completamente. Y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y Dios te llama a ti y a mí a cooperar con lo que Él está haciendo en tu barrio, en tu edificio, con tus amigos, en la universidad, en los institutos, en las escuelas, en las redes sociales, en los ambientes de trabajo, donde quiera que estemos. Porque un día Él fue obediente en amor, trayéndonos esperanza. Hoy vivimos en esa misión de compartir su amor, su palabra, su mensaje con gente que no lo conoce y de impactar nuestra sociedad en cada una de sus esferas, cooperando con lo que Dios está haciendo. ¿Qué significaría eso para ti y para mí? Termino con esta historia de algo que me pasó después de hablar en una conferencia juvenil. Algo que nunca me había ocurrido antes ni después me pasó. Y es que hice una breve oración al terminar y mientras oraba me vino una imagen a la mente, como una impresión. Y parecía que veía a una chica con pelo largo sentado sobre un váter con los brazos abiertos. Y veía sus brazos cortados. Y en esa impresión lo que sentí fue como si Dios me dijese que una chica había tratado de quitarse la vida. Pero Él tenía un propósito en su vida, le amaba, quería cambiar su vida. Pero eso fue todo muy rápido. ¿Sabes de esos momentos cuando dices, ¿será Dios o no será Dios? Y en esos microsegundos, creyendo que sí era Dios, lo expresé desde el escenario. Creo que aquí hay una chica que ha tratado de matarse hace muy poco, se ha cortado y Dios tiene esto y esto para ti. Me encantaría hablar contigo ahora que terminemos. Lo dije y bajé del escenario. En eso llega un grupito de unas chicas y me deja una de ellas, como para hablar conmigo. No te miento, esa niña no pudo hablar por unos 2 o 3 minutos. Ella temblaba muchísimo. Nos sentamos, otra
mujer más también nos acompañó en esa conversación. Y finalmente la niña levanta la chaqueta, lo que llevaba, y nos muestra sus brazos cortados. Y nos dice, yo soy esa chica. Y me dice, hace poco tiempo, bueno, hace tiempo que me corto, pero un día, hace poco, lo iba a hacer definitivamente, me iba a quitar la vida. Y en el punto que estaba por cortarme, escuché una voz que me dijo, no lo hagas. Pero ella estaba sola en su baño. Entonces habló con Dios y le dijo, Dios, si has sido tú el que ha hablado conmigo, ahora que voy con esa gente a esa conferencia, confírmamelo. Y esa conferencia fue donde estaba yo hablando. Y pasó lo que pasó. Y me recordó una vez más que ese Jesús que entró a Jerusalén sigue entrando en vidas para transformar, para rescatar, por todo el mundo. Hablando en un festival en Suecia, compartí esa experiencia y luego viene una chica diciéndome, yo también me estoy cortando. Y por donde vamos, vemos gente sin ilusión, sin esperanza, desesperada. No sé si sea tu caso, gente que conozcas. Pero qué mayor esperanza puede haber que la realidad de que existe un Dios que nos ama, que ha venido por nosotros, que quiere perdonarnos, darnos una nueva vida, transformarnos gracias a lo que Él hizo en la cruz, al morir y resucitar en nuestro lugar, para limpiarnos, para guiarnos y ahora también para usarnos bajo su propósito. Porque un día, hace como 2000 años, Él entró con valentía, con amor, en obediencia, para darnos esperanza. Y hoy lo celebramos, hoy lo anunciamos. Y hoy Él sigue transformando vidas. Vamos a hablar con Él. Y me gustaría darte algunos segundos para responder en tu corazón a lo que acabamos de escuchar.